de una curva cuadrática que podríamos utilizar en una viñeta. Empezamos desde cero y como hacíamos con el anterior ejemplo, vamos a empezar por crear una función de JavaScript a la que llamamos dibujar forma y creamos el canvas al que llamamos mi lienzo dentro del cuerpo en el que usamos de nuevo la función onload para cargar la función JavaScript. Hasta aquí nada nuevo. Desarrollamos esta función dibujar forma y para empezar, como hacíamos también en el ejemplo con el que estamos trabajando, vamos a utilizar getElementById para recuperar el elemento canvas que hemos creado y al que le hemos dado como id mi lienzo. Así que de nuevo con document getElementById le pasamos mi lienzo, con lo cual ya tenemos en esta variable guardado nuestro lienzo. Seguimos introduciendo una variante respecto a lo que hacíamos en el primer ejemplo. Aquí en mi lienzo, una vez que hemos creado el elemento lienzo dentro de nuestro método JavaScript, lo que hacíamos era crear el contexto para poder dibujar mediante el uso, si recuerdas, del método getContext que está dentro de la API de Canvas, pasándole 2D. Como sabemos, no todos los navegadores de momento permiten todas las especificaciones de HTML5. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora en esta versión es introducir un condicional para que compruebe primero si el navegador va a permitir el uso de getContext o no. Simplemente con esto que vemos aquí, if lienzo getContext, por lo tanto si lo permite, entonces ahora aquí escribimos el código que queremos que se ejecute. Si no es así, un mensaje en que indica que tienes que utilizar un navegador que admita el API Canvas de HTML5. Si lo admite y puede utilizarse, pues entonces lo que hacemos es utilizar getContext como hacíamos antes, pasándole como argumento 2D. Y ahora simplemente es dibujar las curvas cuadráticas mediante el uso del código como en el ejemplo anterior. Código que iniciamos con BeginPath, seguimos con move2, dibujamos las curvas que necesitemos y utilizamos al final para que se dibuje stroke. He añadido también ClosePath, que aunque en este código no aparecía, debemos de incluirlo siempre cuando acabemos de dibujar la figura. Y terminamos haciendo que se muestre en el lienzo. Pues con esto tenemos creado un lienzo en el cual se va a mostrar. Vamos a guardarlo y vamos a verlo en el navegador. Y observa cómo hemos creado en el lienzo un bocadillo. El API Canvas también nos permite dibujar arcos. Para ello contamos con el método, con la función arc, a la que tenemos que pasarle como valores float, decimales, un punto X y un punto Y, un radio, un punto de inicio del ángulo, un punto de final del ángulo y un valor booleano para indicar si queremos que vaya en la dirección de las agujas de reloj o en dirección contraria. Vemos, por ejemplo, cómo crear una circunferencia mediante el uso del método arc. Como decíamos antes, dentro de los parámetros tenemos que indicar un punto X, Y. Tenemos que indicar un radio, vamos a usar 50, y ahora, como decíamos, tenemos que indicar un valor para inicio del ángulo y un valor final. Utilizamos matPi por 2, con lo cual nos dará la circunferencia, y en el sentido de las agujas del reloj, que en este caso daría igual. Aquí ahora indicamos el lugar donde queremos que aparezca dentro de nuestro canvas. Usamos ClosePath y Stroke para que lo dibuje. Si lo vemos en el navegador, aquí tenemos la circunferencia. Podemos seguir incluyendo mediante el uso de arc. Aquí seguimos utilizando 2 por matPi, por lo tanto nos va a crear una circunferencia, pero no tendría por qué ser así. Podemos crear trozos de arcos, semicircunferencias, lo que queramos. Y lo guardamos con los valores que le dimos.
Vemos cómo se crea una circunferencia dentro de la otra. Pues con lo visto estamos solo rozando la superficie de lo que se puede hacer con el uso del API de Canvas. Por ejemplo, de modo muy sencillo podemos también escribir textos, dibujar textos se podría decir. Para hacerlo tenemos que utilizar el método font, al que debemos pasarle el tipo de fuente que queremos utilizar, y posteriormente utilizamos el método struct_text para indicar el texto que queremos que se escriba y la localización. El código que necesitamos para escribir es exactamente el mismo, por ejemplo, que aparece aquí, ni más ni menos. Así que dentro de nuestro lienzo ya muy relleno, ya muy cubierto, vamos a incluir, justo con el código que decíamos, un texto. Usamos font, al que le pasamos el tipo de letra. Aquí, como vemos, indicamos que es italic. Si no quieres que sea italic, pues simplemente lo quitas. Y con struct_text indicamos el texto que queremos que aparezca. Vamos a poner HTML5 y la localización dentro de Canvas, dentro del lienzo. Una vez hecho, si guardamos y lo vemos de nuevo en el navegador, aquí tenemos el texto escrito. Dejamos nuestro primer lienzo, pero vamos a ver aún unos cuantos ejemplos más del poderío de HTML5 y del API Canvas en concreto. Veamos cómo incluir imágenes y, lo que es más importante, cómo dibujar sobre ellas, lo que puede ser el punto de partida para crear gráficas como la que vemos en pantalla. Vemos el código ya de modo más rápido, como en los otros ejemplos. Empezamos por crear un lienzo dentro del cuerpo mediante el uso de Canvas. Le damos un ID de mi lienzo y vamos a crear un método, una función JavaScript, para que llamamos dibujar forma. Seguimos creando la función, toda esta parte exactamente igual que lo que hicimos antes. Creamos el lienzo, accedemos a él mediante el uso de getElementById y usamos también como antes el if else para que compruebe que puede utilizar el API de Canvas, ese navegador. Si lo permite, entonces es cuando utilizamos getContext para crear el lienzo en el cual vamos a dibujar, si no, la alerta. Y ahora lo único que nos queda, y que sí que es lo nuevo, es importar la imagen y dibujar sobre ella. Para usar la imagen simplemente tenemos que crear un objeto imagen mediante el uso de newImage y posteriormente utilizar el método src pasando la ruta donde se encuentra la imagen. Aquí, como vemos, se encuentra en un directorio llamado imágenes, que está en el mismo lugar que esté la página HTML que lo usa, y vamos a cargar una imagen que se llama backdrop jpeg. Si lo único que quisiéramos era cargar esta imagen dentro de Canvas, podríamos hacerlo con una función inline, indicando mediante el uso del método drawImage que nos cargue la imagen y la localización donde queremos que la cargue, en este caso 0, 0. Simplemente con esto, si guardamos y lo vemos en el navegador, aquí tenemos la imagen cargada. Pero como decíamos ahora, la API Canvas de HTML5 nos permite también dibujar encima de la imagen. Dibujo que no tiene nada nuevo. Vamos a hacerlo con Move_to y Line_to, como lo hacíamos con el primer ejemplo, simplemente poniendo esto, por ejemplo, usando BeginPath, Move_to, Line_to. Vamos a poner aquí de nuevo el ClosePath y acabamos con Stroke, y ya nos dibujará lo que aquí indicamos y que va a ir sobre la imagen. Pues este es todo el código que necesitamos para usar dentro de Canvas una imagen y para dibujar sobre ella. Y aquí tenemos la salida en el navegador con una gráfica.
El canvas de HTML5 nos permite también añadir gradientes, tanto lineales como radiales, dentro de los colores de nuestras imágenes. Para ello, aquí tenemos ya el código, no vamos a escribirlo de nuevo todo, pero buena parte sigue siendo la misma. Los métodos nuevos que aquí tenemos, por un lado es este, add color stop, donde podemos ir indicando los colores que queremos que formen parte del gradiente, con un primer argumento que va de 0 a 1 para indicar el offset, desde donde empieza a aplicarse ese color. Aquí, como vemos, le aplicamos 4 colores. Y el otro método, que es create linear gradient, cuando es un gradiente lineal al que tenemos que pasarle 4 argumentos que indican los puntos de inicio y final para el gradiente. El resto del código ya tienes que entenderlo a partir de lo que llevamos visto. Si lo probamos en el navegador, observa la salida con el gradiente. Y lo mismo para crear gradientes radiales. Aquí tenemos otro ejemplo en el que seguimos usando addColorStop y el método createRadialGradient, al que aquí vemos los argumentos que hay que pasarle, de los cuales los 3 primeros lo que hacen es indicar las coordenadas x1 y 1 y un radio, el radio 1, y los 3 últimos las coordenadas x2 y 2 y un radio, el radio 2, indicando así, por tanto, el alcance de cada uno de los gradientes. Son distintas figuras a las que se le aplican distintos gradientes. Desde luego, tanto con este ejemplo como con los otros, prueba modificando valores, viendo el resultado en pantalla. Este sí lo vemos ahora sí. Aquí tenemos esta salida de un gradiente radial, todo en HTML. Creo que con esto queda claro las posibilidades de HTML5. ¿Dónde están sus límites? Pues yo creo que en gran medida se pueden ir poniendo en el límite que tenga JavaScript, que con el uso de librerías como jQuery se ve como tiene unos límites muy altos. Es un estándar que va a aportar muchísimo, pero creo que en muchos casos, en lugar de ver lo positivo que pueda tener, aparecen los de siempre, los enterradores, que lo único que parece preocuparles es que si esto va a acabar con Flash. Yo sigo defendiendo que es una soberana tontería y que van a convivir perfectamente bien los dos. Si alguien cree que esto no es así, bien, es porque tiene intereses, que es lo que ocurre claramente con Apple, muy legítimos, pero clarísimos intereses. Nos quieren meter en un coto cerrado y no se lo podemos permitir, o simplemente pues esta gente que decía que Ruby va a acabar con PHP o que JavaScript no valía para nada, y ahora pues están con Flash lo mismo. Bueno, ya irán aprendiendo si quieren. Pues como ejemplo, para finalizar, de la potencialidad de HTML5 en general y de la API Canvas a la que hemos dedicado este video tutorial en particular, terminamos viendo cómo se pueden hacer también animaciones, lo que abre una posibilidad cierta de crear juegos y actividades interactivas de todo tipo a través de Canvas de HTML5. Probamos este código y vemos una animación funcionando en Canvas. Para conseguirlo, de nuevo se echa mano de JavaScript mediante el uso de los métodos setInterval o setTimeout, con un código sencillo para cualquier persona que haya, muy sencillo para cualquier persona que haya trabajado con JavaScript. De este modo podemos hacer que una imagen que cargamos, una vez cargada, podemos hacer que aparezca y desaparezca, creando esa apariencia de animación, creando una auténtica animación, porque ya sabemos todos que en el mundo virtual, en el fondo, todo es apariencia.
No creo que tenga nada más que explicar. Vamos a dejar aquí este vídeo tutorial. Como